Hola doctor, muchas gracias por recibirnos en su consultorio. Gracias por venir a Detecta Clínica. Doctor, explíquenos un poquito más del ABCDE para identificar lunares sospechosos. Bueno, lo más importante que tenemos que saber es que este verano en el Perú el índice de radiación solar es el más alto del mundo y el cáncer de piel está directamente relacionado a la exposición solar. Por lo tanto, el ABCDE es una forma muy sencilla con la cual los pacientes pueden chequearse y ver si es que tienen algún lunar sospechoso. Vamos a empezar con el A. El A es A de asimetría. Normalmente cuando nosotros vemos un lunar, una mitad debe ser similar a la otra. B de bordes irregulares. Normalmente un lunar debe ser más redondeado, bordes bien definidos. C es color, cuando un lunar tiene más de 2 tonos diferentes de color. D de diámetro. Normalmente un lunar no debería medir más de 6 milímetros. 6 milímetros es el grosor de un lápiz mongol número 2. Y el más importante de todos es el E de evolución. Si un lunar sangra, crece, cambia o no es igual, deberías ser evaluado por un especialista. Doctor, indíquenos sobre el ABCDE para identificar lunares sospechosos. Esa es una manera muy sencilla de poder ver cuáles son los lunares que podrían tener riesgo de ser un cáncer de piel. Vamos a empezar por la letra A de asimetría. Si nosotros dividimos un lunar en dos, una parte debería ser similar a la otra. Vamos a invitar a todo el público, mientras nos ven, vamos a identificar si tenemos algún lunar sospechoso y pueden dejar sus dudas en los comentarios. Continuamos, doctor. B, bordes irregulares. Si nosotros quisiéramos delinear un lunar, debería ser muy sencillo. Cuando existe un cáncer de piel, es muy difícil ver cuál es el borde en donde termina cada lunar. C, de color. Los lunares no deberían tener más de 2 tonos diferentes de color, sobre todo cuando la forma más pigmentada o en la zona más pigmentada o más oscurita está hacia un borde. Esos son lunares que tienen mucho riesgo de ser cáncer de piel. La D de diámetro es cuando un lunar tiene más de 6 milímetros de diámetro. Eso es el grosor de un lápiz mongol número 2. Ustedes colocan un lápiz encima del lunar y se dan cuenta, si todavía ven lunares que mide más de 6 milímetros. Ese es un signo de alarma. Y el último signo de alarma, que probablemente es el más importante, es el E de evolución. Si un lunar sangra, crece o simplemente ha cambiado, debe ser evaluado por un especialista. Perfecto, doctor, qué interesante. Ahora tenemos cierta información que hemos recopilado de redes sociales. ¿Nos ayuda a resolver estas dudas? Claro que sí. Ok, la primera pregunta ¿es cierto que el cáncer de piel afecta más a personas de piel clara? Es correcto. La gente de piel clara tiene menos protección contra los rayos ultravioleta. Nosotros en el Perú somos en general una raza mestiza, por lo tanto estamos más protegidos que, por ejemplo, los australianos, que tienen el mismo índice de radiación solar, pero son raza blanca. Ellos son el país número 1 con cáncer de piel tipo melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. Y dentro de la gente blanca, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo? Los que son rubios, los que tienen ojos verdes y sobre todo aquellos que son pelirrojos. Y además, esas pacientes o esos pacientes que tienen una tendencia a ser lunares en el cuerpo. Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué tan efectivo es el protector solar? El protector solar es una excelente forma de cuidarse del sol. Hay diferentes tipos de protectores solares. Lo más importante que tenemos que saber es que el protector solar que usamos para la cara debe ser diferente que el que utilizamos para el cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros, sobre todo a los niños, les vamos a poner un protector solar no adecuado, puede tener alergias, puede tener irritación en los ojos, pueden salirle granitos, etc. Entonces, normalmente los protectores solares que se utilizan en la cara son un poco más suaves. Lo ideal es no utilizar aquellos que tienen color naranja, que son para quemarse más, o aquellos protectores que tienen olor, porque muchas personas hacen alergia a eso. ¿Y los protectores que tienen base? Los protectores de color son los que mejor funcionan, los que más ayudan a protegernos del sol. Perfecto, doctor. Tenemos una tercera y última pregunta. ¿Un lunar que pica o sangra siempre es cáncer? No. En medicina no existe nada que sea el 100%. Lo único que hace eso es que nos haga ser, o lo único que nos hace eso es que nos
haga sospechar que estamos frente a un posible cáncer de piel. Si una paciente o un paciente tiene un lunar que pica o que sangra o que no cicatriza en más de 10 días, esto podría ser un cáncer y necesita ser evaluado por un especialista. Ok, doctor, muchas gracias por toda esta valiosa información, sobre todo que estamos en verano, es un mes complicado justamente para la piel. Ahora tiene un mensaje final que quisiera darle a la audiencia, a todos los que nos están mirando. Claro que sí. Recuerden que este verano es un verano sumamente caluroso, hemos llegado hasta 35 grados centígrados. El índice de radiación solar que tenemos acá en la costa llega hasta 15, 16, que es súper alto, y ni hablar lo que es en la sierra. Entonces, usen protección, traten de no estar en el sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Recuerden que la luz ultravioleta nos ataca no solamente cuando está directamente sobre nosotros, sino rebota en el ambiente que está alrededor, sea arena, sea mar, sea jardín o sea edificaciones. Cuídense mucho. Excelente, doctor Milko, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio de Vive Diferente. Chao, gracias. Doctor, gracias por recibirnos nuevamente. Estamos listos para aprender más sobre este importante tema. Gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar acerca de la mastitis, que es un problema muy común en la consulta y muchas veces es fácil de evaluar y de poder diagnosticar. Doctor, ¿qué es exactamente la mastitis y por qué ocurre? La mastitis es un problema bastante común. Se divide en dos grandes grupos. Primero tenemos que saber que básicamente es una inflamación de la glándula mamaria que produce dolor. Esta se puede dividir entre las mastitis agudas y las crónicas. Las mastitis agudas duran menos de 2 semanas y generalmente están asociadas a la lactancia. Las mastitis crónicas duran más de 2 semanas y muchas veces están asociadas a otros problemas sistémicos. Hoy vamos a hablar principalmente acerca de las mastitis agudas, que se ven mucho en paciente joven. ¿Alguna vez has sufrido mastitis o conoces a alguien que lo haya sufrido? Déjanos tus dudas en los comentarios. Doctor, ¿qué puede hacer una madre para aliviar la mastitis en casa? Cuando tenemos una paciente que está sufriendo de mastitis aguda y está dando de lactar, lo más importante es que debe continuar con la lactancia. Usar paños calientes y los masajes es lo más importante. Muchas veces tenemos que complementar esto con tratamiento antibiótico, pero algo muy importante, si existe mastitis en una mujer que está dando de lactar, es probablemente porque la leche está estancada y debe continuar dando de lactar. Estas son las preguntas más comunes sobre la mastitis en redes sociales. ¿Nos ayuda a resolverlas? Claro que sí. Vamos entonces. ¿Puede dar mastitis si no estoy lactando? Por supuesto, la gran mayoría de mastitis crónicas son mastitis que son difíciles de diagnosticar y de tratar. Son aquellas mastitis en donde la mujer viene con un dolor intenso en el pecho rojo y muchas veces caliente. Esto puede deberse a diferentes tipos de infecciones, hasta tuberculosis. Existe tuberculosis en mastitis, existe enfermedades autoinmunes que pueden producir este tipo de problemas y muchas veces tenemos que diagnosticarlas mediante una biopsia para poder ofrecer el tratamiento adecuado. Muy bien, doctor, vamos con la siguiente pregunta. ¿Es normal tener fiebre en la mastitis? Es común tener fiebre durante la mastitis ya que es un problema inflamatorio e infeccioso debido a la acumulación de leche que no ha salido durante la lactancia. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuánto tiempo demora en mejorar la mastitis con el tratamiento? Hay diferentes grados de mastitis. Las mastitis agudas generalmente son fáciles de manejar e independientemente del tratamiento antibiótico, con los masajes y continuando dando de lactar, en menos de 5 días debería de haberse resuelto. Doctor, gracias por toda esta información tan útil. Ahora, ¿tenemos algún consejo que pueda darle a todas estas madres lactantes que están pasando por este episodio? Claro que sí. Yo siempre le digo a mis pacientes que nadie conoce su cuerpo como uno mismo. Si una mujer está dando de lactar y siente que tiene dolor, que le aumenta la temperatura o que la mama esté roja, no debe asustarse y no debe dejar de dar de lactar. Debe continuar dando de lactar y haciéndose masajes, sobre todo hacia las partes externas, porque la glándula mamaria es como si fuera un árbol y el pezón termina siendo el tronco del árbol. A veces la leche se puede interrumpir en diferentes zonas de la mama y haciéndose masajes hacia el pezón, esto puede desbloquear
y evitar que continúe la mastitis. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden compartir este video para que llegue esta información a más personas. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos a un nuevo segmento de Detecta Info. Mi nombre es Lucía Miel y estoy con una invitada especial. El día de hoy nos encontramos con la doctora Helen Angulo. Ella es otorrinolaringóloga, especialista en laringe. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí. Doctora, hemos preparado unas preguntitas para que nos pueda resolver las dudas. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué es la disfonía? Bueno, la disfonía se denomina a todo cambio que puedas tener en tu voz, ¿sí? Es muy frecuente que las personas digan afonía cuando sienten que hay un cambio en su voz, pero lo cierto es que cuando decimos afonía estamos diciendo que ya no tengo nada de voz. Así que la forma correcta de llamarlo es disfonía, porque tengo la voz ronca o afectada. ¿Y cuál es el problema en esto? Cuando este problema de disfonía o ronquera dura más allá de las 2 semanas. Es ahí cuando uno tiene que estar alerta y empezar a preguntarse por qué mi voz está todavía ronca. ¿Y cuáles pueden ser esas causas? ¿Qué podría pasar? Las causas son varias, desde un cuadro respiratorio por un resfrío, una gripe, que a veces se puede prolongar, ¿no?, las 2 semanas o exagerando una tercera semana, ¿no? Pero de ahí la voz se recupera. Pero ¿qué pasa si hay otras enfermedades como una tumoración, por ejemplo? Ujú. La voz persiste así de ronca o así de disfónica por mucho más tiempo. Y es ahí donde yo tengo que estar alerta para poder tener un diagnóstico temprano. Claro, y acudir a un especialista. Entendido, doctora. Entonces, estar afónico está mal dicho, digamos, ¿no? Es un término que usamos comúnmente, pero Ujú. significa pues que ya no No tengo tienes nada nada de de voz. voz. Así Ajá, ok. es. Listo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la disfagia? Bueno, mira, te cuento. Disfagia es un término que muy pocos hemos escuchado, pero se relaciona a la dificultad para pasar o tragar los alimentos, ¿sí? Ocurre que algunas personas que tienen ciertas enfermedades pueden tener dificultad desde el hecho de poder masticar, formar el bolo del alimento y tragarlo, empujarlo. Y hay otras que ya cuando el alimento está en la garganta, sienten que se queda atorado. Incluso les da la sensación de ahogo. Entonces, todo eso se denomina disfagia. Las causas también son varias, desde problemas por un tema de tumoración, problemas neurológicos o incluso existe un término también bastante, hasta el momento no muy usado, que se llama fagofobia, que se denomina el temor por comer. Y eso está en relación a un evento traumático que en algún momento podemos haber tenido, como por ejemplo, estaba comiendo algo, un trozo grande y me atoré. Y a partir de ese instante, cada vez que como algo duro o consistente, me da temor porque siento que me voy a volver a atorar. Entonces, toda aquella causa que genere dificultad para tragar o temor para tragar se puede llamar disfagia. Correcto, interesante, doctora. Ahora, ¿cómo podría evaluar yo correctamente mis cuerdas vocales? Ok, es una muy buena pregunta. Para poder mirar las cuerdas vocales, tenemos que observar con una cámara endoscópica, ya que las cuerdas vocales se encuentran más o menos a la mitad de la garganta. Entonces realizamos una laringoscopía, que es una cámara que ingresa por la boca para mirar la estructura de las cuerdas. Hay otros estudios, como la nasofibroscopía, que también es una cámara endoscópica, pero la diferencia es que es flexible, significa que puede doblarse y eso permite que ingrese por la nariz y luego desciende hacia atrás y llega hasta las cuerdas vocales también. Existen otros estudios más especializados que nos permiten ver a detalle el movimiento de la cuerda, como la estroboscopía. ¿Y qué podemos descubrir al revisar las cuerdas vocales? Bueno, lo importante de mirar las cuerdas vocales, si es que sumamos al hecho de que tengo disfonía,
¿no? O alguna dificultad para el paso de los alimentos, es verificar si es que existe o no alguna lesión de las cuerdas vocales o alguna otra estructura que está generando obstrucción también del paso del alimento o en este caso que dificulte el movimiento de las cuerdas vocales. Ujú. Muchas gracias, doctora. Esto ha sido todo por hoy. Tenemos información muy interesante con la doctora Helen y será hasta la próxima en otro segmento de Detecta Info. Chao, doctora. Un gusto, encantada de estar aquí. Hola, continuando con el segmento del día de hoy, nos encontramos con la doctora Elsa Villanueva. Ella es otorrinolaringóloga y está especializada en senos paranasales. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Tenemos unas preguntitas. Queríamos saber, ¿qué es la sinusitis crónica? Lo primero que tienen que saber es de que la sinusitis viene dada por dos síntomas principales, que es la obstrucción nasal y la descarga, que puede ser una descarga anterior o posterior, y se dice crónica cuando estos síntomas duran más allá de las 12 semanas. Ok, ¿y cómo podríamos diagnosticar cuando una sinusitis ya es crónica y cuando es solamente la inflamación? Hay bastantes síntomas, o sea, tienes criterios clínicos para poder diagnosticarlas. Puedes tener signos endoscópicos que los podemos observar a través de una endoscopía nasal, que es una cámara que se introduce por la nariz y podemos ver si hay pólipos, porque estas sinusitis pueden ser polipoideas o sin pólipos, si es que hay mucosidad. Y también hay signos tomográficos, que para eso podemos pedir imágenes, que es una tomografía, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Generalmente esos dos, que es obstrucción nasal y descarga, puede venir acompañado de otros síntomas menores, que puede ser, por ejemplo, alteraciones en el olfato, presión facial, Ujú. o en niños que pueda venir acompañado con tos, por ejemplo, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y cuál sería el tratamiento de la sinusitis crónica? Lo primero que hay que saber es de que el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Generalmente el tratamiento médico viene dado por corticoides intranasales, lavados nasales, en algunos casos se pueden dar antibióticos y el tratamiento quirúrgico está dado por la cirugía funcional de senos paranasales, ¿no? Ok, doctora, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tendrá algún consejo para nuestro público? Sí, en caso que presenten alguno de estos síntomas, acudan de manera frecuente a la consulta del otorrino para que puedan ser diagnosticados y tratados a tiempo. Gracias, doctora. Listo. Hasta la próxima. Eso fue todo en el segmento del día de hoy.